presentarles hoy día a don Ricardo Coyundian, que lo tenemos con nosotros. Él es profesor, es filósofo, licenciado de la Universidad Católica, tiene un doctorado en la University of London y se ha desempeñado como académico de la Universidad San Sebastián. Es profesor emérito de la Pontificia Universidad Católica, en donde fue director del Instituto de Historia y decano de la Facultad de Historia, Geografía y Ciencias Políticas. Como miembro de número y expresidente de la Academia Chilena de la Historia y miembro de la Academia de Historia Naval y Marítima, galardoneado Monseñor Carlos Casanueva, y él es presidente de la Sociedad de Bibliófilos de Chile. Quiere decir que tiene que leer mucho. Don Ricardo, seguramente yo me olvidé, no lo sé, la parte más importante de su currículum, así que de todas maneras quiero pedirle, y le voy a hacer una pregunta muy simple, ¿quién es usted? Así que complemente, por favor, a lo que yo le dije. Me encantaría saber quién es la persona, Ricardo Coyundia. La palabra es suya, Ricardo. Bueno, muchas gracias. No soy filósofo, para empezar. Pero el doctorado se hace, los doctorados en Inglaterra se dan en filosofía. Entonces, aparece como filósofo, pero no soy historiador. Y me he interesado por temas, temas salitreros, pero porque estudié originalmente relaciones chileno-británicas. Como me dijo mi tutor entonces, si usted no se mete en el salitre no va a entender nada. Entonces me metí en el salitre. Y de ahí viene, ya hace algún tiempo de todo esto, esta presentación que voy a hacer hoy. He seguido trabajando el tema y otras cosas que les voy a tirar por ahí para que alguien pregunte, ¿no? Como si uno hace en la clase, que le tire una pregunta a fulano, le dice, pregúntame sobre esto. Y esperemos que pregunten, digamos. Entonces, porque tiene tantos recovecos esto que... Ricardo, quería nada más que para el orden, usted haga su presentación tranquilo, a no ser que haya alguna pregunta espontánea. Meta pregunta, no, yo no tengo ningún inconveniente en ser interrumpido, tengo práctica. Esa es la pregunta, pero lo vamos a hacer ordenadito, por favor. Bueno, ok, perfecto. Las preguntas me lo hacen abajo, levantando la mano. Ya, la manito amarilla. Entonces, seguimos. Para que entonces yo darles la palabra y la pasada. Pero ya. Ricardo, no se preocupe por los filósofos. Resulta que en inglés yo también tengo un doctorado y es PhD. Exactamente, filosofía doctores, claro. Y yo soy ingeniero. Nunca he tenido idea de filosofía y sin embargo en Estados Unidos se llama PhD. Sí. ¿Y sabe usted por qué eso, Ricardo? Como eran las estructuras universitarias antes. No, era muy simple, porque las universidades tenían que tener 4 facultades. Teología, lo más importante, después tenían medicina y tenían la parte jurídica. Y los cuartos eran los que pensaban, los filósofos. Entonces, todas las ciencias se metieron dentro de filosofía. Por eso es que existe el famoso PhD. Porque es los otros, el resto, los que no tienen un doctorado decente, ¿no es cierto?, en teología o en jurisprudencia, ¿no es cierto?, o en medicina, los otros. Así que somos del lote. No se preocupe por eso, así que... Okay, te he comentado. Bueno, que esa parte... Si me dan la partida con el PowerPoint, estamos. Dile, ya. Entonces, Abraham, ¿tú vas a hacer el PowerPoint o lo va a hacer Ricardo? Ahí estamos. Ahí estamos. Bien. Acá tenemos la portada de la presentación, la época del salitre. Este grabado es parte de un libro de William Howard Russell que vino a las salitreras por los años 1880 y tanto, que vamos a hacer una referencia al tema después. Vamos a la próxima. Próxima. Ya. El tema de salitre es, para este periodo, el motor de la economía chilena. Este periodo es 1880-1930. Un periodo tan largo uno podría distinguir 2 etapas. Una etapa hasta la Primera Guerra Mundial, que el salitre tenía un monopolio, no monopólico, pero controlaba el mercado. Y un periodo post-Primera Guerra, cuando aparecen diversas industrias de salitre sintéticos o empiezan a potenciarse las industrias de salitre sintético. Para entender este cuento,
hay que saber que hasta la Guerra del Pacífico, la mayor parte de los terrenos salitrares, es decir, lo que son las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama, estaban en poder de Perú. Estaba Tarapacá en poder de Perú, Antofagasta en poder de Bolivia, y Chile tenía unas salitrales en Taltal. Para el Perú esto era la principal fuente de riquezas en ese momento. Tarapacá era la zona productora principal, tenía un 90% total, y venía a reemplazar el guano, que había sido la otra fuente de riqueza desde 30 o 40 años antes. Y el guano estaba en camino a agotarse, porque el guano depende de lo que los pajaritos estén haciendo su trabajo, ya las cobaderas ya iban teniendo menor rendimiento. El Perú explotaba el guano para provecho fiscal mediante un impuesto a la exportación de 4 centavos por quintal de 46 kilos. El quintal, para los que no son del gremio, es quintal español. Y es muy curioso porque las estadísticas antiguas están todas en quintales españoles, a pesar de que opera en Chile el sistema métrico decimal. Y por ahí, por 1833, en enero, el gobierno reemplaza este impuesto a la exportación por un estanco del Sáenz. Vamos a la próxima. ¿Cómo funciona este estanco? El gobierno ofrecía comprar hasta 4.500 a 4,5 millones de quintales al precio de 2,40 soles por quintal, y para repartir el beneficio de forma pareja, se fijaron cuotas a los distintos productores para que aportaran a estos 4,5 millones de quintales. Esto obligaba, por supuesto, al Perú a exportar el salitre, pero el sistema se modificó a poco tiempo, de manera que los productores pudieran exportar directamente, pagando fisco la diferencia entre el precio de mercado, que era por 2,75 soles quintal, y el precio fijado por el gobierno, que era 2,40. Es decir, págueme usted la ganancia que yo voy a tener y exporte usted. A mí me da el puro impuesto. Lo que en efecto era un impuesto a la exportación de 15 centavos de sol por quintal, y después se aumenta a 25 centavos de sol por quintal. Vamos a la próxima. Próxima. Ahí. Bueno, después de este estanco, el paso siguiente, y al año 75, fue crear un monopolio del salitre. Y este monopolio tenía 3 fórmulas para los salitreros. Esto es muy raro, pero debe tener explicación en el lobby que debe haber habido en el Perú. Uno de ellos se apropiarían todas las salitreras ofrecidas para la venta. Perú no tenía dinero y pagaría con bonos. Bueno, estos bonos hay que conseguirse. Y mientras se gestionaba el empréstito, el gobierno emitiría unos certificados con el nombre de la salitrera y con una hipoteca sobre la salitrera. De forma uno entregaba a la salitrera, le daban un certificado con garantía hipotecaria, por decirlo así, y esperaba que un buen día el gobierno le pagara. Otra posibilidad era ofrecer a la salitrera con promesa de venta a un año y seguir produciendo entre tanto. La tercera fórmula es no vender y seguir produciendo. Esto es un poco raro, ¿no? Pero hay unos principios liberales en medio. Vamos a la próxima.
Ahora, ustedes que son personas de cierta experiencia en la vida, saben que si uno va a vender al fisco, uno podría abultar la tasación, ¿no? Piensen ustedes en tierras araucanas. De tal manera que lo que solía ocurrir era que la oficina que valía 10, por ejemplo, era tasada en 15, ayudando por aquí y por allá, y recibiría una mayor suma. Y a su vez, para los que exportaron directamente, se elevó el impuesto a un sol 25 por quintal. Hemos partido con 15 centavos, vamos a un sol 25. Dijimos que el Perú tenía la mayor parte de la producción, pero no toda, y otro de los productores era Bolivia. Bolivia, presionada por el Perú, fijó un impuesto de 10 centavos por quintal a la salitrera en su territorio, que era una compañía chilena, la compañía salitrera de Antofagasta. Ahora bien, Bolivia tenía un tratado con Chile de 1834, según el cual se acordaba no fijar nuevos impuestos en las zonas de los paralelos 23 y 24 por parte de Bolivia y 24 y 25 por parte de Chile. Es decir, la zona que antes estaba en litigio entre Bolivia y Chile quedaba cortada por la mitad, el 24 para el norte boliviano, el 24 para el sur es chileno, pero con una garantía de no subir los impuestos en la respectiva parte. Para Chile no había ningún problema, no había cosa de subir impuestos porque no había nada ahí, pero para Bolivia había unas compañías chilenas, tanto en Antofagasta como, mucho más importante, una minería de plata en Caracoles. Bueno, Bolivia sube el impuesto, se le dice que no suban, que hay un tratado de por medio, que sí, que no, que ya. La compañía no paga el impuesto, los bolivianos declaran que van a rematar la salitrera chilena, y justo el día del remate desembarcan las tropas chilenas en Antofagasta. La población por entonces de Antofagasta era el 95% de chilenos. Esto es la Guerra del Pacífico. No voy a entrar a contar la Guerra del Pacífico, pero es como, es como los monos animados, ¿no? Que hay una pelea de perros y mucho polvo así, y cuando decanta el polvo, vemos que Chile está en poder de Tarapacá. No solamente de Antofagasta, también de Tarapacá. Es decir, el salitre de Tarapacá, que era la fuente de riqueza del Perú, había pasado a manos de Chile, pero lo entretenido del asunto es que Perú había tomado muchas deudas que pensaba pagar con la riqueza del salitre, y ahora no tenía la riqueza del salitre. Entonces hubo diversos intentos para que Chile se hiciera cargo de la deuda peruana, ya que tenía el salitre, puesto que se había pensado que la garantía de la deuda peruana era el salitre ahora en poder de Chile. Cambiemos una diapositiva. Si alguien no está siguiendo bien el cuento o tiene dudas, levante la mano y alegre. Acá tenemos una vista de las oficinas de la compañía salitrera en Antofagasta, y al fondo hay unas carpas de las ambulancias militares. Esto ya es post-febrero de 1879, ¿no es cierto? Y cae en la caballada del regimiento del Cazador. Es decir, Antofagasta es un campamento chileno. ¿Una más? Don Ricardo, hay una pregunta entre medios, ¿la podemos hacer? Gabriel, por supuesto. Por favor. Me interesaría saber, centavos, ¿de qué son eso? Centavos de sol. De sol. Sol. ¿Qué moneda? La moneda del Perú. Es la moneda del Perú, que siempre se dice centavos. No tengo en este momento cuánto estaba el sol, que por lo demás debe haber cambiado durante la guerra, así que
porque debe haber habido una inflación fantástica, sobre todo si dejaron de pagar la moneda en divisa. Siempre el centavo de la moneda peruana, ¿sí? Eso, el sol. un centavo de la moneda peruana. Perfecto. El problema de Chile es qué hacer con las salicheras del gobierno peruano. Hay que pensar que una cosa es la soberanía sobre el territorio y otra cosa es la propiedad privada dentro del territorio que ha cambiado la soberanía. El Perú no había pagado los certificados emitidos por la expropiación. ¿Se acuerdan que la Fórmula 1 era emitir certificados que yo no voy a pagar después? Y no los había pagado porque no había podido conseguir los bonos. Es decir, no había conseguido un crédito para poder pagar estos certificados. No lo consiguió antes de la guerra y menos lo iba a conseguir una vez que estallaran las hostilidades. Los países prestadores no prestan a países en guerra. ¿Qué hace el presidente? Ahí está entonces Domingo Santa María. Santa María y su ministro, José Manuel Balmaceda, deciden devolver las salitreras a los dueños de los certificados. Si lo podían aportar todos los certificados, fantástico. Si no podían aportar todos porque se habían fraccionado o estaban fraccionados, págueme, entrégueme certificados y yo, usted, para el resto que falta, deposite en dinero. Es decir, yo le devuelvo la salitrera si usted me devuelve los papeles con los cuales le pagaron la salitrera. Cambiemos uno. Una para atrás, por favor, por este tema. Para atrás. Ahí. ¿Por qué esto? Siempre se ha criticado mucho de que Chile debió haberse quedado con la salitrera y hacer un monopolio estatal, sobre todo en el sector más propenso a minería estatal. Por razones. Primero, por el principio liberal que el Estado no debe actuar donde lo pueden hacer los particulares, que era un principio que estaba en boga en ese momento. Segunda razón, porque el estanco peruano no era bueno. Un tiempo Chile trató de hacerlo funcionar y perdió plata. Tercera razón, porque había el problema con los acreedores del Perú. Chile tiene salitre, pero rehúsa reconocer la deuda peruana. Bueno, sigamos con la historia. Y Chile seguía en guerra porque Perú no firmaba la paz. Y Perú no firmaba la paz porque Estados Unidos le avivaba la cueca, dicho en castellano corriente, es decir, lo alentaba a seguir peleando porque Estados Unidos tenía interés en quedarse con estas salicheras y si eran de Chile no la iba a poder conseguir. En cambio, sí podía llegar a prestarle dinero al Perú para que Perú indemnizara a Chile por los gastos de la guerra y las salicheras quedaban en manos del Perú. En cuarto lugar, si se pagaban los certificados, se aligeraba la presión extranjera por dos vías. Uno, atendía los derechos de los dueños de los certificados, muchos de los cuales eran ingleses y alemanes, que de haberse desquitado estas salicheras sin pago, habrían pedido apoyo a su gobierno para que interviniera. En Fórmula 2, razón 2, porque si las salicheras estaban en manos de los particulares, los acreedores no podían insistir en que fueran embargadas para pagar la deuda de plata. Una más. Por otra parte, si se hubieran quedado con las salicheras, Chile debía contratar un empréstito para pagar los certificados. Y un empréstito en ese momento era imposible a no estar firmada la paz. Y Perú no firmaba la paz.
En sexto lugar, miren ustedes cómo se acumulan las razones. Los certificados, como dije, no reflejaban el valor real de las propiedades, porque se había conseguido que los certificados, que las salitrera fueran valoradas en más de lo que valían, por lo cual estaría pagando de más por la oficina salitrera. Bueno, ¿qué pasa con estos certificados? Lo que tenían los certificados no eran los dueños, o no eran necesariamente los dueños originales. Porque a medida que Perú iba perdiendo en la guerra, los certificados se habían ido devaluando. Pero, aquí está el pero, si uno supiera cuál sería la política chilena respecto a los certificados, se podría haber hecho un negocio muy bueno. La cosa es comprarlos baratos y después con eso rescatar la salitrera. Y es lo que hicieron gente como Harvey y John Thomas North. John Thomas North es el que financió el viaje al caballero que hizo el libro donde está la portada con la cual comenzamos. Otras personas guardaron los certificados. La palabra que se usaba era especulemos con esto, ya que valen tan poco que mejor que me quedo con los certificados a ver si pagan o no pagan. Y hay varios casos de... Hay un reciente estudio en que se analiza la trayectoria de qué pasó con los certificados de cada salitrera, pero es un cuento un poco enredado. Vamos a una más. Ahora, cuando yo digo devolver las salicheras, no significaba que el Estado no se interesara por las salicheras. Y la comisión que fijó la política salitrera, hubo dos comisiones de esta, decidió que la solución era un impuesto a la exportación, considerado como el gravamen más justo, que menos hiere el poder productivo y que mejor consulta el interés nacional. Y aquí viene otro punto. Un impuesto a la exportación presupone que los que van a pagar el impuesto van a ser los compradores del extranjero y no los productores chilenos. Si yo hubiera puesto una patente por la salitrera o un impuesto a las ganancias, que por lo demás era muy difícil de controlar, habría pagado el chileno y el chileno habría reclamado, no, estoy pagando impuestos. En cambio, usted le pone este impuesto a la salida del buque, el impuesto lo paga quien compre el servicio en otro lado. Esto relaciona toda la política tributaria del siglo XIX, pero es un otro tema también es fascinante, pero quedará para otro día. Y cambiemos de lámina. Este impuesto a la exportación ayudó a financiar la guerra. La guerra del Pacífico, los primeros años fueron difíciles para costear, pero después con el impuesto al salitre, los gastos se pagaban solos. El costo de la guerra se pagaba solo. El impuesto fue fijado en 40 centavos por cada 100 kilos, que son 18 centavos por quintal. Este es el salitre de Tarapacá. Entonces, el salitre de Antofagasta no pagaba impuestos, Talsal tampoco, pero a poco tiempo todo el salitre pagaba impuestos. En 1880 el impuesto se aumentó a $1.60 por quintal de 100 kilos, quien venía a ser moneda inglesa de 2 chelines y 2 peniques por quintal. Y en 1897 se subió a $3.38 por quintal, o sea, 2,4 peniques por quintal. Pongo la moneda inglesa porque es lo que se cita habitualmente y porque el peso no va a lo mismo. Y al final, el peso con el cual se cobra el impuesto es el peso oro de 18 peniques, que viene a ser 2 chelines, 4 peniques por quintal, que es el valor con el cual se calcula. Porque el Estado cobra los impuestos, como tiene inflación, no hay UF ni hay reajustable,
se cobra en pesos oro, que equivale a moneda inglesa, o dólar norteamericano, lo que ustedes quieran, pero oro. Y estos derechos se mantuvieron hasta finales de la década de 1920, es decir, hasta el término de la época del salitre. El salitre, la producción de salitre daba un subproducto que es el yodo, que era muy lucrativo. El problema está con el yodo es que el mercado del yodo es mucho menor que la capacidad productiva, y también pagaba un impuesto, un derecho a la exportación. Sobre el yodo hay toda una historia que uno podría contar, que es cómo se organizó un cartel mundial para que el precio del yodo se pudiera mantener alto y así maximizar las utilidades. Vamos a la próxima. Ahora bien, este problema del impuesto contrapone los intereses del Estado con los intereses de los productores. Los productores les interesa maximizar las ganancias y obtener los mejores precios, para lo cual hay que restringir la producción. El Estado, en cambio, no. Produzcan todo lo que puedan, exportan todo, porque así yo pesco sobre el impuesto a la exportación. Mientras más exporto, más gano. Los productores, mientras mejor vendo el salitre, mejor gano. Y de ahí que se organizaron sucesivas que se llamaban combinaciones salitreras, es decir, carteles, para que los productores se ponían de acuerdo, fijaban un total de producción y se repartían las cuotas entre los productores. Vamos a la próxima. Estas combinaciones duraban poco, porque lo que pasaba es lo siguiente: sube el precio, poner una salitrera es rentable. Y si es rentable, se pone una nueva salitrera, probablemente con mejor tecnología, con lo cual son más eficientes, con lo cual desplazan la competencia de los otros socios, con lo cual la combinación salitrera se deshace y hay que organizar otra. Por su parte, el Estado también colaboraba en romper estos carteles porque tenía terrenos salitrales. Todo lo que no estaba de propiedad privada era del Estado, con minería. Y entonces podía poner a la venta nuevos terrenos salitreros para instalar nuevas oficinas. Lo único que había que hacer es hacer un cateo de la propiedad para saber más o menos cuánto cubicaje tenía, y con eso calcular el precio al remate. La importancia del salitre sobre el total de los ingresos fiscales se muestra en el siguiente cuadro que vamos a cambiar ahora. Cambio. Ya. Las barritas azules son impuestos de exportación. Y la barrita roja, la parte roja de las barritas, es todo lo demás. Si ustedes miran bien, hasta los años 1890, las barritas rojas predominaban. Después las barritas azules predominan, y al final predominan las barritas rojas. Y el cambio, como ustedes ven, es más o menos en torno a los años de la Primera Guerra Mundial. Uno podría hacer acá mostrar las instrucciones, ¿no? La caída que viene después del año 13 corresponde a los inicios de la guerra, cuando se bloquearon las exportaciones a Alemania y a Europa Central. Después viene la gran demanda europea de salitre para la guerra, para fabricar explosivos. Después, en el año 19, hay una brusca caída porque los aliados prefirieron liquidar sus existencias antes de que seguir comprando salitre chileno. Y hubo una crisis espantosa ese año. Miren cómo caen los ingresos fiscales. Y después,
repunta un poco, pero repunta con una mucho mayor competencia internacional. Es decir, la proporción, el tamaño la proporción de salitre chileno respecto al total de productos nitrogenados cae profundamente, cae grandemente. Vamos a la próxima. El otro gráfico de línea, por favor. Uno para atrás. Porcentaje de ingresos por salitre de yodo sobre el total de ingresos fiscales. Y ustedes ven lo que decíamos antes. Al comienzo es un porcentaje bajo. Después viene a estar en torno al 50-60%. Y después de la guerra cae paulatinamente. Y aquí es donde empieza a haber la creación de los impuestos internos en Chile. Vamos una más. Salitre y yodo representan alrededor del 40% de los ingresos totales en el periodo. Ustedes dicen que el IVA es mucho, y no, esto es 40% de impuestos. Ya dijimos, la mayor incidencia es a la vuelta del siglo y en torno a fines de la Guerra Mundial. Pero el asunto es más interesante todavía. Lo que el fisco recibe es el 38% del valor total del valor de las exportaciones. Es decir, el fisco está sacando alrededor del 40% del precio de venta al salitre. ¿Hay otro gráfico a continuación? Este es el porcentaje de impuesto sobre el precio. Fijan, cuando el impuesto es alto, el fisco saca la mayor parte del valor y después esto paulatinamente baja. Y aquí vuelve a subir un poco porque el precio del salitre en el mercado mundial baja por la competencia extranjera, pero el gobierno saca la misma tajada en divisas. En consecuencia, su tajada de la exportación pasa a ser mayor. Y esto va a explicar aquí la crisis final salitrera, pero dejémoslo para más adelante. Una más. La incidencia del impuesto, como decía, aumenta en los años 80 a medida que sube la tasa. Acuérdense que el impuesto fue subiendo. Y después varía según el precio de venta. Ya vimos que en la baja en los años de la guerra es porque había inflación y el impuesto era fijo en moneda dura. Y al revés, en los años 20, bajan los precios y la tasa del Estado es cada vez mayor, con lo cual las utilidades de la compañía son cada vez menores, que termina con una crisis general de la industria. Una más. Aquí están los porcentajes sobre las exportaciones totales de Chile. Noten que es alrededor de 2/3. Pero estos 2/3 que llegan son divisas. Y estas divisas se usan para comprar mercaderías. Y estas mercaderías pagan derecho a aduana, que son bastante altos en este momento. Por lo cual, el Estado no solamente cobra el impuesto a la exportación, sino también genera divisas, vende divisas con las cuales uno puede importar, con lo cual puede pagarle más derecho de aduana de internación al Estado. Es decir, el Estado pesca por todos lados. Vamos una más. ¿Cómo se reparte la torta?
Estos son estimaciones porque es muy complicado sacarlo porque cada oficina tiene su propio estudio de costo. Se estima que más del 30% del total del servicio corresponde a producción, costo de producción. Es decir, salarios, alimentos, combustibles, sacos de yute para envasar el ceviche, etc. Puedes poner también carbón para locomotoras de flete para los ferrocarriles. Poco menos es costo de capital, maquinaria, otras inversiones y la ganancia de los productores. Y esto varía a lo largo del tiempo. También uno podría decir que hay diferencias se puede hacer las cosas diferencias por países, cuánto sale por utilidad de los productores ingleses, cuánto tiene utilidad de los productores chilenos, cuánto los insumos son nacionales y en consecuencia enriquecen al país, cuántos son importaciones de insumos, como los sacos de yute, el petróleo. Damos una más. Aquí tenemos cabello en saco, por eso que le decía yo de los sacos de yute que son importados de la India, un saco como de 80 kilos, así que noten la capacidad de los peones para cortar los sacos. Damos uno más. Bueno, tenemos intereses contrapuestos entre gobierno y productores. Pero donde todos están de acuerdo es que si podemos aumentar la venta afuera, aumentar el consumo, se paga, hay mayores exportaciones y hay mayor precio de salitre. Y se creó una oficina de propaganda salitrera financiada del siglo XIX por un cobro, esta es de 1880, esta oficina, 1880 y tanto, un cobro sobre el salitre exportado. Por cada quintal se paga un octavo de penique, y después aumenta a un cuarto de penique, después a 3 octavos, y el gobierno periódicamente pone una suma de dinero por presupuesto para fomentar el consumo. Y resultado de esta propaganda, efectivamente el salitre chileno era más efectivo. Y aquí tenemos un cuadro con trigo, con salitre y sin salitre. Se fija, con salitre es más alto, las espigas son más graneadas, más grandes. Y por esto el salitre chileno por unidad de gasoil se vende un poco más caro que el sulfato de amonio o otros productos nitrogenados. Una más. Acá tenemos pósters de propaganda, para los Estados Unidos, pero siempre se enfatiza acá el carácter producto natural, no es artificial sintético, sino que es producto natural, y probablemente tiene el salitre, como sabemos, tiene otras sustancias también, no es solamente un trato de sodio. Hay otras más también, si queremos ver. Próxima. Esta es de Alemania. Estos pósters son preciosos. Hay una colección en el Archivo Nacional. Se hizo una carpeta con 24 láminas de estos pósters seleccionados y creo que todavía quedaban más la última vez que supe. Vamos cambiando. Ahora, siempre se dice que los salitres es un enclave, que solamente benefician los ricos y cosas así, ¿no? Lo cual es, por supuesto, menos que verdadero. Porque hay mucho chorreo. La paga en el norte a los obreros salicheros es mucho mayor que la paga a los obreros del campo. Y de hecho, la mano de obra salitrera se hace reclutando trabajadores agrícolas que van al norte y que se les paga el doble. Y estos mismos trabajadores, contrariamente a la mitología también,
remesan plata a sus familias en el sur. Siempre se dice que no, que se farreaban la plata en alcohol y mujeres. Sí, es claro, pero también mandaban plata a la señora y a la hija y a la mamá, y qué sé yo. Y esto me consta porque vi una cifra de remesa. También beneficia a los agricultores, porque en el norte no se produce trigo de comida, todo viene del sur. Lo mismo la carne, lo mismo el trago, la aguardiente, la cerveza. Todo esto encuentra mercado en el norte, por lo cual la agricultura chilena se beneficia. Y otra parte también, la plata que recibe el fisco de impuestos chorrea hacia abajo, primero en desarrollar un sistema educacional, el número de escuelas primarias y secundarias y liceos aumenta enormemente, por lo cual se genera una clase media, y esta clase media empieza a buscar empleos en el sector público, y en la medida que va cobrando poder político, pasa a tomar control del gobierno. Es decir, desde el año 15, 20, por ahí, el electorado chileno es mayormente clase media. Esto de las élites dirigentes que controlaban la política chilena ya es menos cierto. Damos una más. En la medida que las cosas se complican, el gobierno, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial o durante la Primera Guerra Mundial, cuando hubo ese bache que le mostramos en el gráfico a raíz de la guerra, el gobierno se interesa en intervenir la industria salitrera. Ustedes comprenderán que si es el 30 y tanto por ciento de los ingresos fiscales, el Estado está muy preocupado de asegurarse que ese ingreso no falle. El Estado pasa a ser socio de la industria salitrera. Y esta conciencia de que hay que hacer algo es tanto más evidente porque ya no se podía continuar con el laissez-faire, el dejar hacer, cuando durante la guerra todos los estados que nosotros admiramos, es decir, Alemania, Inglaterra, Francia, todos han intervenido en su economía. Y se van formando organizaciones monopólicas para el salitre sintético, para la industria química en Gran Bretaña, en Francia, en fin. Hay una tendencia a la creación de monopolios y los salitreros están desorganizados. Es cierto que está la asociación de productores, pero todavía no está bien cuajada. Y el Estado no le puede meter mano, que es la otra cosa que le preocupa. ¿Vamos cambiando? Se crea entonces la Asociación de Productores de Salitre de Chile, que esta es la continuadora de otras organizaciones que organizaban las combinaciones salitreras, que lo organizaba otro grupo, también una asociación de productores, pero tenía menos poderes que esta. Y en esta Asociación de Productores de Salitre de Chile participan representantes del gobierno. Es decir, el gobierno se metió en el control de la industria salitrera. Y esta asociación tiene la facultad para fijar cantidades de producción, es decir, ver cuánto se va a producir para asegurarnos un buen precio y actuar como representante de Chile o de los chilenos frente a las asociaciones gremiales de productores que hay en Europa, el nitrato de Noruega, el sindicato de nitrato de Alemania, el Stichthof-Syndikat, y en fin. Próxima etapa es el gobierno de Ibáñez. Ustedes saben que el año 24, ¿no es cierto?, hay un golpe de Estado, una junta militar, y que a poco andar, la figura que emerge de estas juntas es Carlos Ibáñez del Campo. Un gobierno autoritario, si quiere, resuelto a modernizar a Chile,
y estima que cualquier cosa que hay que hacer hay que solucionar el problema del salitre. Lo principal es reducir costos. Ahora, reducir costos significa no bajar el impuesto, significa que los productores sean más eficientes. La idea de reducir costos es bastante anterior, pero como Ibáñez es autoritario, puede saltarse el respeto a la propiedad privada, pues se puede tomar medidas que serían cuestionadas en un régimen más legalista. El tema se va complicando porque por una parte se pide producir más, pero no se vende más, se produce más. Entonces, estas existencias se acumulan y como no hay cómo financiarlas, el Estado da crédito para que se pueda seguir produciendo, las saliceras puedan seguir produciendo y ojalá puedan exportarlo y pagar el impuesto. Una más. ¿Cómo se soluciona esto? Primero, mejorar los métodos de producción. Los sistemas de producción eran más bien anticuados. Desde la introducción del sistema Shanks no había habido grandes mejoras. Algunas oficinas introducían sistemas de filtros, pero todo esto dependía de la calidad de salir en una oficina y no era posible generalizar este proceso. Otra cosa, eliminar los intermediarios. Un montón de gente que compraba y vendía salitre que ayudaba a subir el precio. La otra idea es centralizar las ventas y, más complicado, reemplazar el impuesto a la exportación. Como decía, esta falta de renovación tecnológica del sistema Shanks en los años 80 no había seguido y las innovaciones específicas no se habían generalizado. Hay mejoras, sí. Y algunas oficinas logran reprocesar las escorias que antes se habían descartado por ser insuficientes, se les daba otra vuelta con el nuevo sistema y seguían produciendo. Primero, se mejora el combustible. El petróleo reemplaza el carbón. Se empiezan a usar perforadoras neumáticas en vez de la pala y bicota, camiones en vez de carretas de bueyes. En fin, una serie de otros métodos de tecnologías para mejorar la explotación. La solución parece estar en un nuevo método inventado por Elias Capellan Smith, que es el químico de los Guggenheim. Dice ahí entre paréntesis Chuquicamata, porque este mismo Capellan Smith fue el que desarrolló un proceso para trabajar minerales de baja ley, como Chuquicamata, en grandes volúmenes y hacerlos rentables. La Chuquicamata es de 1913, empieza a producir sistemáticamente en 1915. Por eso le da la idea de... Bueno, los Guggenheim, que son una de las familias mineras más ricas de los Estados Unidos, compraron la Anglo Chilean Nitrate and Railway Company y construyen ahí la oficina María Elena, donde van a instalar una nueva planta con la tecnología Guggenheim. Se conoce Guggenheim a pesar de que el que desarrolló la tecnología fue Elias Capellan Smith. Cambiamos la diapo. Acá tenemos a Daniel Guggenheim, uno de los hermanos. Eran como 4 hermanos y después estaba la generación posterior, que eran los que apoyaron esta idea de la Guggenheim monopolio salitre. Y acá Elias Anton Capellan Smith, el que desarrolló el sistema y que era el hombre del Guggenheim en Chile. Cambiamos una diapositiva.
Acá tenemos el ferrocarril salitrero de la oficina María Elena, que traslada el salitre al puerto de Tocopilla, en vez de estar haciendo con carretas hasta la estación de ferrocarril, esto va derechamente al puerto. Una más. Hay en paralelo a los Guggenheim, hay otra persona que también está pensando en consolidar la industria salitrera. Y ese es Pascual Baburiza. No sé si les suena el Palacio Baburiza en Valparaíso, el Parque El Salitre en Viña del Mar, en fin, este es el hombre. Y Baburiza empieza a comprar salicheras, todo esto es un sistema de apalancamiento, se llama ahora, y termina comprándose la compañía de salitre de Antofagasta, y a su vez, por la Antofagasta la absorbe la Lautaro Nitrate, y la Lautaro Nitrate pasa a control de Baburiza. Baburiza vende la Lautaro Nitrate a los Guggenheim, estima que el negocio de salitre ya nada para más, y es ahí donde se construye la oficina Pedro de Valdivia. Y por eso que la compañía que Soquimich se llamaba Langlo Lautaro. Era el Anglo Chile más la Lautaro fusionadas, Langlo Lautaro. Uno más. El resultado fue la Compañía de Servicios de Chile, la COSACH, en 1930. Esta historia tiene los ribetes de una tragedia griega. Me estuve metiendo en el tema pero es complicadísimo y acá está muy simplificado, pero eso es lo que se le quiere saber. Se crea con un capital de $3.000 millones. Una brutalidad de dinero. Este capital, 1.500 millones es del Estado. Y este capital, el Estado, para pagar este capital, lo hacen pagar terrenos, aportar terrenos salicheros, todo lo que queda, y renunciar al impuesto de la ganancia, de la exportación, a cambio del 50% de las utilidades. El resto del capital correspondía a los productores. Todos los productores son más o menos obligados a entrar, pero las salicheras se valorizan distintamente. Y los hermanos Guggenheim vienen a representar 1.050 de los 1.500 millones de dólares. Es decir, la sociedad en el fondo es el Estado y los Guggenheim. A los demás productores se les paga muy poco por sus oficinas, pero a su vez la COSACH asume las deudas. Ahora, ¿cómo parte esto? Todo esto se hace en dinero, puro crédito. Los últimos créditos son para asegurarle al Estado el impuesto que no está percibiendo. Por supuesto que estos impuestos, estos créditos no se pudieron pagar, estamos en el medio de la crisis de los años 30, la compañía cae en falencia y hay que liquidarla. Creo que aquí terminamos. A ver, ¿hay una más o no? No. Don Ricardo, para aclarar nomás los valores, la pregunta era si el último eran dólares. Sí. Ya, entonces dólares americanos, me imagino, sí. Porque hasta ahí la divisa que se usaba en todo el mundo era la libra inglesa. Exactamente. Ya, si quiere un poquito más sobre eso. El switch en Chile, el cambio, es más o menos de los años 20, después de la Primera Guerra Mundial, cuando el comercio pasa a ser mayoritariamente hacia y desde los Estados Unidos, pero hay una paridad fija, porque todo esto se reduce a oro, así que no tengo en este momento cuánto era el peso chileno era un peso de 6 penny, que es decir, 40 por libra, y el dólar debe haber estado entonces como a 4.60 por libra. Así que ahí pueden
Perfecto, pero estas encantado. cosas, esto Gracias, es Leonardo. paridad oro siempre, ¿no? Sí, El mercado cambia. Don Ricardo, le voy a pasar la palabra a don Gastón, Perfecto. que nos haga las inquietudes que tiene y las preguntas. Por favor, Gastón, adelante. Mira, la consulta mía es la influencia, me escuchan bien, ¿no? Sí, sí. La influencia de Mr. North en la revolución del 91. Mínimamente. Eso porque Te se cuento. dan tantas explicaciones Sí, de los sí, motivos que hay un largo llevaron. cuento, Ramírez Necochea, Harold Blakewell, en fin, es más o menos, se lo podría resumir así. North representa a los salicheros, es un destacado salichero, y como le decía en la presentación, los intereses de los salicheros están en obtener el mejor precio. Y North fue el promotor de las primeras combinaciones salicheras. Balmaceda tenía el interés del Estado chileno, que es maximizar los ingresos. Y entre la política de North de tratar de restringir la producción para subir el precio, para tener mayores ganancias, que era muy interesante para él porque también había flotado una serie de compañías que había que promoverlas, y para promoverlas había que mostrar ganancias, y si no había ganancias no se podían vender, digamos. Y el interés de Balmaceda. Pero la revolución del 91 es mayormente política. Es política porque Balmaceda no respetó las reglas del juego. ¿Qué significa eso? La Constitución dice unas cosas, pero en la práctica el Congreso había ido cobrando más poder a las leyes periódicas, en fin. Y las reglas del juego eran que la Balmaceda tenía que gobernar, por lo menos, si no con la anuencia, pero no podía tirar el caballo encima. Y Balmaceda tiró el caballo encima. Y en un momento, Alejandro San Francisco tiene una obra muy, muy buena sobre esto. Balmaceda se aseguró la lealtad del ejército temiendo cualquier cosa. Y depuró el ejército. Y a su vez la Marina, que está más cercana a Valparaíso, se plegó a la posición del Congreso y se produce esta guerra, ¿no es cierto?, entre la historia de la ballena y el elefante, ¿no? Uno tiene supremacía marítima, otro supremacía en tierra, y gana la supremacía marítima, no por el mar, la gana en tierra, porque el general Kernel, que era el reformador del ejército, se plegó a los congresistas, y con más los trabajadores del norte, que eran anti-balmacedistas, por la represión de las huelgas, en fin, se plegan a hacer un ejército, llegan a la zona central y ganan en Concón y Placido. Pero la disputa es política. Y de hecho, si usted nota bien, con el gobierno parlamentario, la política salichera sigue igual. El Estado sigue insistiendo en cobrar lo más posible, suben impuestos. Así que no es. Ahora, es cierto que Balmaceda se oponía al monopolio de North, pero el monopolio de North también se oponía a otros salicheros ingleses, es decir, los alemanes. Entonces, la historia esa es un poco fomentada por Ramírez de Necochea, pero eso quedó bastante demostrado que no era tan así. Y incluso más, esto de la historia de los certificados que compró North, muchos más también tenían certificados. Y la gracia de los certificados, esos, habría que poner eso. El negocio no está en comprar los certificados baratos y formar una compañía salichera. El negocio está en, una vez que uno tiene la compañía salichera, se queda con el directorio, financia las operaciones mediante una emisión de bonos, las acciones se reparten gratis y se venden. Ese es el negocio. Y hay numeritos, digamos. A ver, certificados que
se venden en 5.000 libras esterlinas, se forma una compañía con 50.000 libras esterlinas de capital, ¿no? Probablemente parte en bonos y parte en acciones que se regalan. Yo me quedo con el directorio, tengo honorario directorio por mucho tiempo, y es más, si yo tengo una firma en América, en Chile, digamos, esta firma salitrera que es mi subsidiaria, estoy pensando en Lockheed Hermanos, primero era North Jewel y después Lockheed Hermanos, que era la firma de North, tengo comisión por todos los productos que yo le vendo a la oficina salitrera, todos los seguros que comprometo, todos los embarques, y cuánta cosa, y un pituto por una comisión por administrar la salitrera. Con lo cual, gane o pierda plata la compañía, yo estoy asegurado con un 5% de todo lo que vende. Ese es el verdadero negocio. Entonces, claro, se ha dicho, no, pero los últimos trabajos, incluso de la izquierda, se dan cuenta que el punto no está ahí. Pero en un tiempo fue el gran debate historiográfico. No sé si... el financiamiento de los revolucionarios fue hecho por el NOR. ¿Quién puso la plata para...? ¿Por qué se fueron los parlamentarios a Iquique inmediatamente? No, eso si fueron a Iquique porque ahí está el impuesto a la exportación, pues. Si uno exporta, ¿quién cobra el impuesto a la exportación? El que está sentado en la puerta de la aduana. Y ese eran los revolucionarios. Por eso que se fueron al norte, porque ahí estaba la fuente de la riqueza. Y después, si para plata cash efectivo, también está la banca de Austin Edwards, los Ross, que son gente que movía plata y que podía conseguir algún tipo de ayuda. Sí, el punto es que ¿dónde se genera la riqueza? Bueno, seguramente tenía las aduanas del centro, pero la aduana del norte, la que cobraba los impuestos de exportación, estaba en poder de los revolucionarios. Ricardo, tengo una pregunta. Por favor, más fuerte, se escucha poco. No le escucho nada. Don Ricardo, ¿ahora me escucha? Sí, ahora sí. Ya, perfecto. Estaba nada más que diciendo que en general necesito que pongan la mano para darles la palabra, pero yo tengo una pregunta que va por el lado, Ricardo, técnico, porque al final de cuentas Chile perdió este tremendo monopolio que tenía en 50 años prácticamente, Sí. el salitre sintético. Y ahí estaban los señores Haber y Bosch, ¿no es cierto? Sí, El Fritz Haber y Hans Bosch, que hicieron en Alemania la síntesis del amoníaco, nitrato de amonio, etc. Sí, sí. Ahora, había en ese tiempo, había exportadores o había también oficinas salitreras alemanas. ¿Cómo fue de que los ingleses lograron prohibirle a Chile exportar a Alemania? ¿Estamos de acuerdo? No le prohíben exportar. Los barcos alemanes primeramente fueron bloqueados. Se encerraron todos en Valparaíso y otros puertos porque si no la Armada británica que tenía superioridad naval los cañoneaba. Y la otra cosa, hay un bloqueo al otro lado, en Europa. El bloqueo continental que se llamaba. Claro. Entonces no puede. Y fue mucho más complicado porque uno podría decir qué pasa con el salitre que va a Holanda. Holanda no está en bloqueo, está libre. Y Holanda tiene comunicación por tierra con Alemania. Ah, sí, pero los ingleses exigen que Holanda dé garantías que el salitre no va a ser reexportado. Lo mismo con, Bélgica se lo había comido Alemania, pero Francia también hay. Y hay todo, y se inventa todo un sistema de control de destino de las mercaderías. Está también por lo demás en Chile la lista negra, que se inventan, que se perfecciona en este periodo, después se aplica en la Segunda Guerra Mundial, que es los amigos míos, las firmas inglesas, norteamericanas, francesas, no deben comerciar con el enemigo siendo Alemania, Italia, Alemania, Austria. Entonces hay todo un sistema de lista y después, ¿cómo sé yo que está comerciando con eso? Porque puedo usar un palo blanco, ¿no? Pero el palo blanco después se identifica porque esta mercadería fueron a parar a, qué sé yo, a las casas Weber, a Gildemeister o lo que fuera.
Y eso se va complicando, pero también yo tengo un libro sobre esos temas que está así en mi tesis doctoral de Chile y Gran Bretaña. Y ahí está contado, pero el tema da para mucho más y hay gente que lo ha trabajado más modernamente. Porque es interesante que Chile obviamente pierde ese monopolio primero por el salitre sintético, que en el fondo es nitrato de amonio, y después viene la urea. Entonces, Sí. y eso calza perfectamente con el año 29, la crisis. Entonces, en todo el mundo se compró menos fertilizante. O sea, no solamente la participación de mercado, sino que todos se empobrecieron. Sí. Y con eso el volumen general bajó. Entonces, yo creo que es parte de lo gráfico que usted mostró, que esto fue una catástrofe así, una perfecta. ¿Ah? Con menos plata en el mundo, con menos importación y perdiendo contra productos que eran más eficientes. Sí, no, sí, era. Ahora, si uno lo piensa en términos de toda la gente que estaba en el norte, la crisis fue espantosa. El punto social que siguió las huellas populares, migración masiva al sur, porque tirar gente botada en Tarapacá se mueren ya, hubo que repatriar gente al sur, es un drama. Bueno, para el Estado, piense usted lo que debe ser haberle bajado en 50% el ingreso fiscal. Correcto. Sí. Abraham, tú tienes una pregunta y después se lo voy a pasar a Gastón Fernández. Abraham, abre tu micrófono. Sí, don Ricardo, quería preguntarle de los Guggenheim, ¿no es cierto?, que llegan acá a Chile, ¿en qué momento llegan? ¿Llegan por la minería del cobre? ¿Llegan por el salitre? Llegan por el cobre. ¿Cuál es la importancia de ellos después en la Primera Guerra Mundial, digamos? ¿Cuál es la importancia de los Guggenheim aquí en Chile con el cobre hacia la Primera Guerra Mundial y también a la Segunda? A ver, no tengo la cifra acá a la mano, tendría que buscarla en el computador, pero es más o menos así. Chuquicamata era un mineral bastante próspero desde los años 80, 90, pero eran muchas minas chicas. Y el mineral, claro, hay pedazos de minerales ricos, pero el grueso de Chuquicamata es mineral pobre. No sé, son sulfuros u óxidos, ahí ustedes deben saber mejor. Y que había que encontrar un proceso para trabajar. Óxido arriba y y hay que trabajar eso. Y en ese momento se estaba trabajando unas minas en Utah, en Estados Unidos, con el proceso Jacqueline. Y esto por la minería uno piensa que llegaría a aplicar el mismo proceso, pero no es así, porque hay que ver el contenido exacto, qué otras sustancias catalizan, qué no catalizan. Y esto lo estuvo haciendo precisamente Kaplan Smith. Y le costó más o menos 2 años en armar el asunto. Hubo que mecanizar las faenas, se trajeron palas mecánicas que surgieron de la construcción del Canal de Panamá, en fin. Y Chuquicamata empieza el año 15 a funcionar. Antes estaba funcionando el Teniente. Con Breiden. Que también estaba metido en los Guggenheim, porque Breiden en un momento le vendió ahí. Y todo esto con esta multiplicación de panes. Es decir, la mina que vale 10, yo la compro, la catalizo en 10 y la multiplico por 10, o sea, salen 100. Y vendo las acciones y después las llaman de regalo, en fin. Todas estas operaciones están medianamente explicadas en alguna parte. Entonces teníamos Guggenheim en Breiden, en Teniente, Guggenheim en Chuqui. Y cuando entran al salitre, venden una parte a la Anaconda, por los años 20, con una pelea familiar espantosa en que los hijos Guggenheim le dicen a los viejos, a la generación mayor: mire, ustedes son unos idiotas, ¿eh? ¿Por qué venden esto a estos costos? Chuquicamata nunca van a escuchar nada. Pero los viejos insistieron en su proyecto y perdieron la plata. Ahora, ¿cuánto perdieron los Guggenheim? Eso no se sabe, porque las cuentas de esta gente es muy enredada, porque uno no sabe cuánto es el costo verdadero y cuánto es el precio de venta oficial. Entonces, claro, perdimos la mitad, pero ¿la mitad de cuánto? La mitad del costo y el costo, la mitad del precio de venta al momento.
Me acuerdo haber conversado hace muchos años atrás con un señor llamado Luis Aguirre Edwards, no sé si les suena a ustedes, que era banquero, estaba metido en este asunto y me preguntó, la gracia es, nadie sabe cuánto perdieron si ganaron o perdieron los Guggenheim en este negocio. De todas maneras, la familia quedó mucho más pobre. Ya después de la crisis de los 30, los Guggenheim no fueron lo que habían sido. Pero ahí no tengo la importancia en más detalles. Estuvieron metidos en American Smelting and Refining también. Hay un montón de... Pero hay que estudiarlo bien. Yo lo leí una vez y sé que sí, es así, pero no sé, no tengo en la cabeza todo el detalle. No sé si contesta eso. Sí, bueno, ellos estuvieron acá, ¿no es cierto? Efectivamente, yo entiendo que le compraron a Braden, ¿no es cierto? Los Guggenheim, sí, le compraron. ¿ah? Y primero llegaron a Chucky. Pero Braden llegó 10 años antes que los Guggenheim a Chile. No, pero yo creo que Braden estaba metido en el teniente por ahí por el año 1909 o 10. No, llegó en 1904. Bueno, sí, pero no, ese es Braden. Pero los Guggenheim entraron un poquito después. Sí. Yo creo que entraron cuando la mina se habilitó, porque al comienzo sacaban la parte rica de encima, digamos. Claro. Y cuando hubo que hacer el túnel y que hacer todos los gastos, lo financiaron los Guggenheim. Claro, pero a la salitera entonces entraron ellos después, ¿no es cierto? Después, a partir del año 19, pero en el fondo cuando compraron Anglo Chile en el año 24. Sí. Pero yo he probado que este cambio de los salitres por Chucky fue el error más grande de los Guggenheim. Exactamente. Como dice, estaban divididas las familias. Algunos opinaban que... Pero fue el peor negocio. El peor negocio. Cambiar el salitre por el cobre. ¿Eh? Todavía se repelan, yo creo. Sí, ya no quieren que se van a arrepentir. Claro, pero también Braden le vendió a los Guggenheim y se fue a Potrerillo, ¿no es cierto? Sí, pero Potrerillo también le vendió a la Anaconda, que ya hace tiempo ya era la dueña de Chucky. Claro. Lo hizo con Anaconda. La Anaconda fue la que ganó ahí. Sí. Me gusta, Francisco Zúñiga hizo una muy buena... un comentario en el chat, a ver si abre el micrófono Francisco Zúñiga y nos cuenta un poco de su experiencia en los años de los cerca de 40, 50 en la salitrera. A ver si puedes abrir el micrófono, Francisco. Lo veo con el micrófono apagado, que nos cuenta que él vivió en la salitrera en la década de 40-50, que no tiene que haber sido muy bonito esos tiempos, porque esos son todos post-crisis, y de alguna forma se armó la industria salitrera de nuevo, y hoy día está viva. O sea, sí se nos vino abajo, pero hoy en día sí funciona. No, hay más cuentos ahí, porque está también el sistema Fried. Y salió hace poco un libro de un señor Patricio Espejo, Loipin, que es muy interesante sobre qué es lo que hizo el señor Fried. Y básicamente dónde estaba la gracia, porque claro, poner el salitre para que se seque al sol es muy fácil decirlo, pero el punto era cómo se hacía para que hubiera una instalación de tamaño suficiente y que no se resquebrajara el primer temblor de tierra. Y ahí parece que la solución fue un sistema de sellado que la misma aguamar del salitre tenía una sustancia que le sellaba las grietas. Yo lo encuentro un cuento precioso. Poder sellar las grietas con el mismo, de manera que cualquier atizadura terminaba por sellarse. Y después ahí también hay todo un sistema, señorito, me voy a largar a conversar. La tecnología de medir la intensidad con la composición del líquido. Y ahí también uno ve este libro trae una fotografía. Yo también conocí a los hijos del señor Fried, que eran compañeros de colegio mío, así que me siento un poco
Y la otra persona que me ayudó mucho a entender todo esto fue Ronald Crozier, no sé si ustedes lo ubican, un ingeniero que estuvo trabajando mucho tiempo en Soquimich. Papá de ella había sido el gerente ahí, y después él fue durante el tiempo de la OPE, incluso tiene unas anécdotas preciosas. Y lamentablemente nunca las escribió, pero las contaba cuando lo fueron a ver, cuando Fidel Castro fue a María Elena. Y tenía en la casa a los guardaespaldas de Fidel. Los guardaespaldas de Fidel le sacaban los puros habanos que tenía guardados para sí, para su reserva, y los cubanos que los fuman los puros como si fueran cigarrillos, digamos, le sacan sus puros. Pero en fin, tenía otra pregunta que me iban a hacer. Adelante. El que tenga, por favor, una pregunta para don Ricardo, aprovechemos su conocimiento histórico. Estoy echando de menos algunos que acá en la lista de los que tienen experiencia en salitre. Específicamente. Pero hay otro punto más también. Ahí es interesante que Soquimich ya no se llama Compañía de Salitres de Chile, sino que se llama Soquimich, Sociedad Química y Minera. Y estuve viendo una historia que sacaron ellos, y en el fondo lo que han hecho es que el salitre de menor importancia, y han desarrollado el salitre potásico, porque se paga mucho mejor. Y en el fondo, incluso más, se han adaptado granulometrías distintas para según el mercado, le ajustan la composición del producto, pasa a ser una industria química y no tanto minera, que yo lo encuentro muy valioso de su parte, y explica también por qué la actual prosperidad de Soquimich, Claro, esa es la gracia que de los nutrientes que necesitan las plantas, ¿no es cierto? El PKN, que es el potasio, ¿no es cierto? El nitrógeno, que era lo fundamental. Eso es lo que hace Soquimich, es hacer la receta justa. Bueno, pero eso yo lo encuentro valioso, porque antiguamente no había, las salicheras no trabajaban con esa tecnología. Lo que va entra para adentro y más o menos un poco de temperatura más, menos, pero nada, preocuparse de la fórmula química para nada. Pero ahora con el litio también. Bueno, pero química, la minería La Salmuera, y en realidad Soquimich es una empresa a nivel mundial, pero extraordinaria. Bueno, pero ese es por innovación tecnológica, es buena hora. Exactamente. Pedro Pavlovich nos tiene una pregunta. Pedro, tú que has estado bastante tiempo en el norte, con harto sol allá, cuéntanos. Tienes que abrir tu micrófono, por favor, Pedro. Soquimich, SQM, importaba cloruro de potasio de Canadá para fabricar el salitre potásico. Cuando empezó a desarrollarse el salar de Atacama, yo estaba en Corfo, nosotros iniciamos el desarrollo. SQM se interesó y compró el proyecto Minsal, que era una joint venture que tenía Amax con Molimet. Y eso fue el año 93. Bueno, y de ahí instalaron la primera planta en el salar, que fue una planta de 300.000 toneladas de cloruro de potasio. Y después vino todo lo del litio, en fin, y también aumentos sucesivos de la capacidad de cloruro de potasio. Eso es lo que puedo. No quiero ahondar más. No, pero son cosas muy interesantes. Sí. Eso hay que entenderlo, Pedro, porque resulta que, claro, el salitre sódico, ¿no es cierto? El sodio que no sirve de mucho, sí, la parte de nitrógeno. Y ahora lo que sigue en Soquimich es poner el potasio, el K, sí, pues, ¿no es cierto? Por lo tanto, se hizo todos los esfuerzos en el salar de Atacama para sacar potasio. El litio no le interesaba a nadie. Lo que importante era el potasio. Y casi como subproducto salía esta cuestión rara del litio.
Claro, partieron con la planta, primero con toda la planta de cloro de potasio, y la fueron ampliando hasta, bueno, últimamente llegaron a 2 millones de toneladas en realidad, tanto de cloruro de potasio como sulfato de potasio. Pero ha habido problemas un poco con el agua. SQM ha planteado ahora que va a reducir su producción gradualmente, en fin, porque ellos utilizan más o menos 1.500, 1.600 litros por segundo de la salmuera, que es una cantidad altísima, en relación a lo que hace Albemarle, que solamente utiliza unos 400 litros por segundo, la empresa que está al sur de Salar de Atacama, que partió como proyecto litio. El proyecto de Minsales fue un proyecto integrado, era potasio, litio y también algo de boro. El ácido bórico, pero tuvo poca vida en realidad la producción de ácido bórico, en realidad por aspectos competitivos. Don Pedro, perdón que te interrumpa. ¿Sigue el monopolio mundial del boro o no? Ah, bueno, Turquía, ¿no? Turquía. No sé, porque el tiempo de... También tuve que ver ahora el boro por la US Borax en Estados Unidos y Turquía son los grandes productores. No sé si sí, el monopolio, pero... Porque la Borax Consolidated en su tiempo armó un monopolio, así como la mayoría del yodo. Chile tiene un productor, Borax, en el salar de Surire. La planta está cerca de Arica y producen como 90.000 toneladas producidas de ácido bórico. O sea, Chile exporta ácido bórico. Pero del salar de Surire, que hay mucha blexita, en fin, hay un mineral de boro allá. ¿Quiénes son los que hoy día exportan más salitre? Porque no solo SQM, ¿no? ¿Quiénes son los que hoy día están en ese negocio? ¿Qué dices tú? ¿Quién está en el negocio de la exportación de salitre hoy día en Chile? ¿Quiénes son los herederos de todo lo que nos contó don Ricardo? Bueno, está Cosayacha, además y ACF Minera, creo que ACF, los Urreticoechea. O sea, de Rasuris y los Urreticoechea, además de SQM. Sí, Urreticoechea, porque es una ciudad muy antigua, Urreticoechea. Es como el siglo XIX. No, pero hay una planta nueva, o sea... Pero es interesante que sigue con el mismo nombre. Y es la misma familia. Bueno, es la familia, no sé si... Pero interesante. En este mundo en que todo cambia, que hay una cosa que se mantenga. Estimados, ¿quién más tiene una pregunta o un comentario a lo que nos ha contado Ricardo? Les doy la palabra. Yo voy a irme por otro tema, don Ricardo. Adelante. Yo leí el libro de Óscar Bermúdez. Sí. El primero, que fue editado en 1963. Que era la historia de salitre desde los orígenes hasta la Guerra del Pacífico. Después publicó otro, que era de la Guerra del Pacífico hasta la Revolución del 91. Sí. Ese no lo he leído. ¿Los conoce bien? O sea, me parece muy interesante esos libros. Y después, y como les decía, hay una especie de actualización de eso de Ronald Crosier, que se publicó en la revista Historia, de la parte antigua, que Ronald trabajó el archivo Gibbs. Yo lo conocí a Ronald Crosier. Yo lo conocí, bueno, es ese caballero que es muy amigo nuestro, entonces. Tenía mucho, y como era ingeniero químico, sabía de qué estaba hablando, porque si yo escribo no sé nada, pero él sabía cuáles eran las reacciones, y tuvo acceso a la contabilidad de las dos oficinas antiguas, La Palma y La Patria. Es decir, un hombre que sabía muchísimo, y era el gran admirador de don Óscar Bermúdez. Y otro que escribió bastante algo así, un señor, aquí tengo un libro, Pedro Bravo Elizondo, el rey de salitre y su época, que es también de Thomas North. Bueno, y hay también unas memorias de Humberstone. Creo que también la publicó la señora de Pedro Bravo. Y
Y últimamente, Guillermo Parvex ha escrito tantos libros. Su último libro, editado en 2020, es El rey del salitre que derrotó a Balmaceda. Sí, el problema con Parvex es que Parvex... No lo he leído, No, es que yo le hice una reseña, el primer libro de Parvex es El veterano de Tres Guerras, y hay cosas que no son así. Sí, parece. Él dice que lo vio sacado de un manuscrito del abuelo, pero me parece que el abuelo y él y el que le contó el cuento, algunas cosas no son. ¿No? Por ejemplo, dice que el Parvex era abogado en tal año. Hay una lista de abogados, uno mira y no está. Está mucho después. Bueno, pero entonces no está antes. ¿Y cómo es que había, después de esto, que había estado en la Biblioteca de Lima y la persona que cuenta los cuentos de la Biblioteca de Lima no lo menciona? Ahora, es cierto que era un tipo de menos jerarquía, pero entonces me empezó a... O ese cuento cuando cuentan que el desierto se inspiró por los dioses de los indios. Y eso no va a contar, si eso nadie creía en los indios en ese tiempo. Tiene varias de estas cosas. Otras cosas son verdad. Que se casó con una hija del cónsul chileno en Italia. Bueno, no era cónsul, era vicecónsul, pero está el nombre en la lista del ministerio, en fin. Hizo un trabajito que lo publicó en el boletín y entonces Parvex que a mí tengo profundas dudas de Parvex. Un comentario, don Ricardo. Usted habló cuando se vino abajo todo esto del salitre, ¿no es cierto? La gente tuvo que emigrar nuevamente del norte al sur, muchos se vinieron a Santiago, y creo que en ese momento pasó algo similar a lo que tenemos ahora, una pandemia, porque la gente estaba tan hacinada, ¿no es cierto?, que históricamente no es menor lo que sucedió en aquel tiempo, la cantidad de gente que murió. O sea, ahí no sé, no tengo idea, uno tendría que buscar cifras de mortalidad, pero no las tengo en la cabeza. Esto se pagó caro, no es así. Sí. Abraham, tú tienes una pregunta y después Pedro de nuevo. ¿Abraham? Sí, yo quería preguntar, ¿por qué uno ve la ubicación de los yacimientos, ¿no es cierto?, del salitre, María Elena, Pedro Valdivia, están, no sé, en Antofagasta hacia arriba. Pero hoy día nosotros identificamos a Soquimich, Albemarle, en el desierto de Atacama. Entonces, ¿dónde están los lugares donde se explota hasta hoy día el salitre? ¿Ah? Que no es el mismo, ¿no es cierto?, del desierto de Atacama. No sé si Pedro nos puede contar ahí. Yo no sabría si le habría que preguntarle a Serna Geomín. O al Serna Geomín. Claro, porque son lugares bien característicos. O sea, el desierto de Atacama no tiene nada que ver con el lugar donde se está emplazado Pedro Valdivia y Coya, ¿no es cierto?, esta antigua salitera. No sé si Pedro sabe algo de eso. Sí, Pedro. Sí. Bueno, yo sé que Soquimich tiene en la zona de Victoria. Ahí tiene una salitrera importante. No recuerdo, pero ellos se ubicaron allá, se desplazaron allá, incluso han llevado mineral de esa zona a las plantas, incluso a las plantas de yodo que tienen en María Elena. No he actualizado últimamente esa información, pero no es solo María Elena y Pedro Valdivia, están en la primera región. Sí, no Perdón, Edwin, y tu coterráneo Sloman, ¿no es cierto? ¿Dónde estuvo Sloman en el tiempo de las saliteras? ¿Qué hizo grandes riquezas que uno las ve en Hamburgo, ¿no es cierto?, con la Chile House. Era Tocopilla, si mal no recuerdo, ¿no? Estaba en Tocopilla la salchicha Sloman. Hans B. Sloman. ¿Sloman era parte de la explotación o del comercio del salitre? Bueno, él tenía dueño de una compañía y seguramente hay una casa en Alemania al cual se le consigna el salitre y la cual la vende. Pero los alemanes eran Sloman, Gildemeister y había otro más. Eran como Henry Sloman era de una familia muy pobre, por eso que lo mandaron a América y vino con las patas y el buche,
Así que al final logró hacerse de una salitrera y en los años 20, 25 fue uno de los más ricos habitantes de Hamburgo. O sea, hizo una fortuna tremenda con el salitre. Entonces es impresionante que esta gente sí lo hizo. No sé cuánto quedó en el país, pero él, entre otras cosas, Henry Sloman, existe el tranque Sloman, y él, con hidroelectricidad del LOA, ¿no es cierto?, echaba a andar sus máquinas. Entonces es impresionante los avances que hicieron en aquel entonces. Claro, él construyó, o hizo construir, ¿no es cierto?, Chile House en Hamburgo, que es icónico, son 10 pisos, simula de estos famosos barcos veleros, que eran los que llevaban el salitre a través del Cabo de Hornos. Entonces, los marinos que hacían esta gracia eran muy selectos, que llevaban estos veleros con salitre de vuelta a Alemania. Entonces, es muy entretenido lo que hicieron porque eran progresos técnicos que hoy día a veces son difíciles, pero eran emprendedores, simplemente emprendedores, se atrevían a hacer, y ojalá que nosotros tengamos en Chile un poco más ese espíritu emprendedor, ¿no es cierto?, de atreverse a hacer cosas nuevas. Yo creo que eso nos está faltando un poco, mirar la historia que nos contó don Ricardo y aprender de gente que fueron más patudos, más arriesgados, ¿no es cierto?, y hicieron progresos en la tecnología en Chile. Loman también participó con Lais en el flete en la línea Lais, que es una importante línea alemana de transporte. Esos son los grandes veleros salicheros, los de Lais. Los que dice usted, don Gastón. Lais y Sloman. Sloman es una historia extraordinaria, muy poco conocida aquí en Chile. La ENAMI tenía su oficina en Hamburgo, en la Chile House, que es monumento, ahora es patrimonio de la humanidad. Es precioso los edificios. Eso, la verdad que hay mucho que aprender de la historia, y yo creo que esos ejemplos son buenos, sobre todo para ahora, que estamos un poco apocados, porque no sabemos qué va a pasar con la minería, tanto metálica como no metálica, porque las inversiones que necesitamos los siguientes años son grandes, y para hacer inversiones se necesita confianza. Y eso es lo que tenemos que agarrar nosotros todo vuelo de nuevo para sostener esta industria que sostienen a Chile finalmente, ¿no? Está bien, el 50% de las exportaciones son minerales, no creo que los ingresos del Estado sean dependientes de eso, pero sin una minería pujante va a ser más difícil pagar los anhelos de los chilenos que se están escribiendo en la siguiente constitución. Así que con esas palabras quiero... Pedro, te quedó la mano arriba. ¿Tienes una pregunta? Sí, tengo que bajar la mano. ¿A ti qué onda? No, con eso nada bueno, más. Yo quiero mencionar algo. Perdón, don Andrés. Ahí llegó. Dale, Andrés, por favor. Oye, no, respecto de la historia, es algo que si uno no tiene historia es como no tener memoria. O sea, nació hoy día uno, no tiene trayectoria, no tiene pasado, así que es como un ente sin vida anterior, digamos. Por eso la importancia de conocer lo que el doctor nos ha manifestado, cómo se vivieron esos tiempos. Claro, tiempo arriesgado, y obviamente que son una buena parte de la historia de Chile, porque esos porrazos que nos pegamos cuando nosotros pensamos que los recursos naturales nos salvan, a veces la tecnología nos pega encima. Entonces, no solamente por tener recursos naturales somos los campeones, sino que hay que meterle un poco de inversión en lo que es tecnología. Yo creo que esa es una gran lección que sacamos de lo del salitre, ¿no es cierto? Porque nosotros teníamos recursos naturales, monopolio, y los alemanes, que no tenían nada, eran pobres, ¿no es cierto?, hicieron el salitre sintético. Y creo que entre medio, y otra vuelta, lo que mostró don Ricardo, estamos peleando contra los noruegos. Los noruegos ni siquiera tenían carbón, eran pobrísimos, pero tenían hidroelectricidad. Entonces, con su hidroelectricidad hicieron hidrógeno, con el hidrógeno hicieron
hicieron amoníaco, con el amoníaco hicieron nitrato de amonio, y estaban peleando a nivel mundial. Hoy día Norske es una empresa inmensa de grandes fertilizantes, y era de puro pobres, porque lo único que tenían, lo único que tenían era hidroelectricidad, y lo lograron. Entonces, ojo con lo de los recursos naturales y los recursos humanos, que es lo que nosotros necesitamos en este país. No sé si estamos... Don Ricardo, la hora. Yo quiero agradecerle, le doy la palabra para un cierre y agradecerle su estupenda charla. Don Ricardo. Muchas gracias. Yo me entretuve mucho con esta charla porque con personas experimentadas como usted. Porque uno no sabe lo del pasado por el libro, pero otra cosa es la persona que lo ha vivido, digamos. Había estado mirando acá entonces quiero agradecerle la oportunidad de haber estado con ustedes. Espero que no haya sido muy técnico o con muchas complicaciones, porque uno cuando tiene buen conocimiento del tema tiende a saltarse los detalles y a veces no da elementos que son los necesarios, pero espero que les haya gustado y algún día podremos hacer otra charla sobre algún otro tema, dependiendo de lo que se dé. Don Andrés, también muchas gracias por haber sido el contacto aquí